extraordinario. La inteligencia infinita sabe cuál es la salida. La inteligencia infinita sabe dónde está el suministro para cada solicitud. Pero debemos tener fe, resguardar nuestro equilibrio y hacer nuestro mejor esfuerzo. Existen muchísimas personas que tienen mucho miedo de otras. Evitan situaciones desagradables e indudablemente la situación va detrás de ellos. Uno de los salmos más triunfantes es el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Por quién he de temblar? También es cadencioso y musical. Quien lo escribió se dio cuenta de que ningún enemigo podía lastimarlo, porque el Señor era su luz y su salvación. No lo olvides, tus únicos enemigos están en tu interior. La Biblia nos menciona algo sobre los pensamientos del enemigo. Sus dudas, sus temores, sus rencores, sus odios y corazonadas. Toda situación negativa que haya en tu vida termina por cristalizarse. Ha sido creada por tu infructuoso imaginar. No obstante, frente a la luz de la verdad, estas situaciones no pueden sostenerse. Así, afrontando sin miedo la situación, decretamos: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Jesucristo fue el más grande metafísico. Nos dejó reglas claras para controlar las situaciones por medio de la palabra y el pensamiento. Tú deberás ser más sabio que mis enemigos. En primer lugar, debes ser más sabio que el ejército extranjero, los pensamientos de tus enemigos. Ante cada pensamiento negativo, debes responder con una palabra de autoridad. Por ejemplo, el ejército extranjero cantará: el negocio está en bancarrota, el dinero escasea. Deberás contestar de inmediato: mi suministro proviene de Dios, y ahora brota como hongos durante la noche. Los tiempos difíciles no existen en el reino de Dios. Entretanto, deberás mantenerte totalmente alerta, como la canción de Katie hacía. Katie hacía, Katie no hacía, y así sucesivamente. Al final, saldrás victorioso, la verdad predominará, y habrás expulsado al ejército extranjero. Sin embargo, si bajas la guardia, el ejército enemigo te atacará nuevamente diciendo: tú jamás tendrás éxito, no serás apreciado. Responde de inmediato: Dios me estima, por consiguiente, los demás me apreciarán. Nada puede obstaculizar el plan divino que me corresponde para alcanzar el éxito. Al final el ejército extranjero se dispersará y saldrá corriendo, dado que no conseguirá llamar tu atención. Habrás expulsado a los enemigos ávidos, hambrientos de los pensamientos temerosos, pero no conseguirán tu atención ni tus actos de fe. La ferocidad del león proviene de tu miedo, su rugido nace de los temblores de tu corazón. Igual que Daniel, permanece tranquilo y muy pronto escucharás que llegan los ángeles que Dios envía para que te ayuden y acompañen. La misión de Jesucristo era hacer que las personas tomaran conciencia. Tú que estás dormido, despierta. Los seres humanos se encuentran bajo el influjo del sueño adámico de los opuestos. Creen que la escasez, la pérdida, el fracaso, el pecado, la enfermedad y la muerte son reales. La Biblia dice que Adán comió el fruto del árbol maya de la ilusión y cayó en un sueño profundo. Durante este profundo sueño, él imaginó vanamente lo bueno y lo malo. En su libro Retorno a Matusalén, Bernard Shaw afirma: Adán concibió el crimen, el nacimiento, la muerte y todas las condiciones negativas. Esto se debió al avance del pensamiento racional. Evidentemente, Adán simboliza a la mente genérica. Durante la etapa del jardín del Edén, el ser humano actuaba solo en el superconsciente. Siempre que lo necesitara, cualquier deseo le era dado. Con el desarrollo del pensamiento racional, se presentó la caída del ser humano, pues comenzó a razonar sobre las insuficiencias, las limitaciones y el fracaso. Se ganó el pan con el sudor de su frente, en vez de ser provisto por la divinidad. El legado de Jesucristo fue traer a las personas de regreso a la cuarta dimensión, el jardín del Edén consciente. En Juan 14 encontramos la recopilación de todas las enseñanzas de Jesús. Las llamó Evangelio, que significa buenas nuevas. Con una maravillosa sencillez y sin desviarse, le dijo a la gente que si preguntaban y tenían confianza, recibirían un milagro, atribuyendo este poder a la compañía constante del Padre.
Dios es el dador, el ser humano, el receptor. La inteligencia suprema provee a las personas con todo lo que desean y necesitan. Indudablemente, esta fue una doctrina para despertar a la gente, y demostró lo que decía con prodigios y milagros. La curación de un hombre que era ciego de nacimiento fue uno de los milagros más conmovedores. Los opositores de Jesús interrogaron a aquel hombre, tratando de encontrar algo para usarlo en su contra. Pero el hombre solo dijo: «Únicamente sé algo. Antes estaba ciego, ahora puedo ver». Esta es una extraordinaria afirmación que pueden utilizar por ustedes mismos. Antes estaba ciego, ahora puedo ver. Posiblemente están ciegos frente a su bienestar, a las oportunidades, hacia donde los lleva la intuición, pero esa ceguera es aparente, tomando erradamente a los amigos por enemigos. Cuando abran los ojos al bien, sabrán que no existe enemigo alguno, porque Dios utiliza a cada persona y situación para su bien. Los estorbos son amistosos, y los obstáculos son guijarros en el camino. Si se es uno con Dios, se es invencible. Esta es una afirmación muy poderosa. El poder invencible de Dios elimina todo lo que está frente a Él. Yo camino sobre las olas hacia mi tierra prometida. Caminando sobre las olas, tomando el rumbo hacia nuestro destino, ajeno a la marea de los pensamientos negativos que nos harían zozobrar. Nuestros pensamientos y deseos siempre son tomados de algún lugar. Prentice Mulford afirmó: «El propósito constante, ese enorme deseo, ese anhelo que jamás termina, es una semilla en la mente. Está enraizada en ese lugar, está viva. Jamás deja de crecer. Involucrada en ello, hay una ley maravillosa. Cuando se conoce esta ley, hay que seguirla y confiar en ella, pues lleva a cada individuo a cosechar poderosos y bellos resultados. Cuando se sigue esta ley con los ojos abiertos, nos lleva hacia una vida más y más feliz, pero siguiéndola ciegamente con los ojos cerrados, nos conduce hacia la desgracia. Esto quiere decir que el deseo es una gigantesca energía vibratoria y que se debe asimilar adecuadamente. Les doy esta afirmación: lo que la inteligencia infinita desea para mí, yo lo deseo. Exijo lo que me corresponde por derecho divino, así como estar en el camino perfecto bajo la gracia. En ese momento dejaremos de desear cosas malas y los buenos deseos tomarán su lugar. Nuestros deseos tristes serán contestados amargamente. Los deseos ansiosos se realizarán después de mucho tiempo o se cumplirán violentamente. Resulta fundamental no perder de vista este punto. Innumerables circunstancias desdichadas han sido provocadas por la tristeza o por los deseos ansiosos. Les daré un ejemplo. Conocí a una mujer que se casó con un hombre al cual le gustaba que ella lo acompañara todas las tardes. Salió tarde tras tarde hasta que deseó poder permanecer en casa y leer un libro. Su deseo fue tan fuerte que empezó a florecer hasta que su esposo se fue con otra mujer. Ella lo perdió a él y a su apoyo. Sin embargo, ahora tenía suficiente tiempo como para quedarse en su casa y leer un libro. Nada se ha presentado en nuestra vida sin que lo hayamos invitado alguna vez. Prentice Mulford también tenía varias ideas interesantes acerca del trabajo. Él decía: el éxito en cualquier empresa, en el arte, en el comercio o en cualquier profesión, sencillamente hay que mantenerlo siempre fijo en la mente como un objetivo, y entonces analizarlo para hacer que todo esfuerzo canalizado hacia él sea juego o diversión. El tiempo hace el trabajo duro, nosotros prosperamos. Compruebo que esto es verdad cuando recuerdo lo que viví en el mundo de las artes. En una ocasión, vinieron 8 hombres de la Academia de Bellas Artes de Filadelfia. Todos eran más o menos de la misma edad, y llegaron a ser artistas distinguidos y exitosos. Fueron conocidos como los 8 en el arte contemporáneo. Ninguno de ellos fue reconocido alguna vez por trabajar duro. Jamás dibujaron a la antigua. Nunca trabajaron en forma académica. Sencillamente se expresaron. Pintaron y dibujaron porque les gustaba o por mero entretenimiento. Solían contar una historia divertida sobre uno de ellos, que había sido un muy conocido artista del paisaje. Se le habían otorgado muchas medallas y menciones honoríficas en varias exposiciones. En cierta ocasión, durante una exposición personal en una de las grandes galerías de la ciudad de Nueva York, él estaba sentado leyendo el periódico. Entonces, una entusiasta mujer se aproximó rápidamente a él y le dijo: «¿Usted podría decirme cualquier cosa sobre el maravilloso hombre que pintó estos encantadores cuadros?» Y él contestó: «Por supuesto.
Yo soy el tipo que pintó todas estas condenadas cosas. Las pinto por diversión, y no me interesa si a las personas les gustan o no. Antes estaba ciego. Ahora puedo ver que mi trabajo es adecuado, la expresión perfecta de mí. Antes estaba ciego. Ahora puedo ver el plan divino de mi vida claramente y diferente. Antes estaba ciego. Ahora puedo ver que el poder de Dios es el único poder y que el plan de Dios es el único plan. El pensamiento todavía pelea con la creencia en la inseguridad. Tú que estás dormido, despierta. Dios es nuestra perpetua garantía de mente, cuerpo y actos. No consiente que nuestro corazón se altere, que ninguno de nosotros tenga miedo. Si tu extenso despertar es bueno, nada te podrá perturbar y atemorizar. En el reino de la realidad no existen las pérdidas, carencias o fracasos siempre que se despierte en la verdad. La pérdida, la carencia o el fracaso se desvanecerán de tu vida. Todas esas imágenes nacen de tu imaginar vano. El siguiente ejemplo ilustra de qué manera trabaja la ley. Cuando visité Londres, ya hace algunos años, compré una maravillosa pluma fuente en Asprey. Era japonesa y se llamaba Pluma Namik. Resultó ser muy cara. Incluso al entregármela, me dieron una garantía por 30 años. Estaba francamente impresionada, dado que cada verano, en el 5 de agosto para ser precisos, recibía una carta preguntando si la pluma seguía en buen estado. Se podía haber pensado que había comprado un caballo. No se trataba de una pluma común, y estaba muy orgullosa de ella. La llevaba conmigo todo el tiempo, pero un buen día la perdí. De inmediato comencé a negar la pérdida, y dije, no existe la pérdida en la mente divina. Por esa razón, no puedo perder la pluma Namik. Me será devuelta o tendré su equivalente. En ninguna tienda de la ciudad de Nueva York que yo supiera, se conseguían esas plumas, y Londres estaba muy lejos, pero yo dejé todo en manos de la mente divina. Era imposible que perdiera la pluma Namik. Cierto día, mientras viajaba en autobús por la Quinta Avenida, mis ojos vieron por una fracción de segundo un símbolo en una tienda. Me pareció que en ese momento estaba de pie afuera en la luz y leí: Tienda de artesanías orientales. Jamás había oído hablar de ella, pero tenía una fuerte corazonada. Tenía que entrar y preguntar por una pluma Namik. Bajé del autobús, fui a la tienda y pregunté. La vendedora me dijo: Así es, de hecho tenemos un gran surtido y acabamos de bajar su precio a $2.50. Di gracias al Señor y lo alabé. Compré 3 plumas y conté mi experiencia en una de mis pláticas. Muy pronto, todas se vendieron, pues la gente se abalanzó para obtenerlas. Indudablemente, esta fue una asombrosa maniobra de la ley. Todo gracias a que estaba completamente atenta a mi bien y porque no dejé que ninguna mala hierba creciera donde mi intuición me indicaba. El estudiante de la verdad sabe que debe aplicar el principio en sus asuntos diarios. Reconózcanlo bajo todas sus formas y lo llevará por sus vías. En realidad, en verdad les digo que quien cree en mí y en las obras que realizo, también les serán cumplidas, y además de estas existen obras más grandes que deben realizarse, porque voy hacia mi Padre. ¿Qué fe tan extraordinaria tenía Jesucristo en el ser humano? Tuvo la visión de la batalla que se aproximaba. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Imaginación. Y a quien quiera de ustedes que implore en mi nombre, que lo haga, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Si ustedes solicitan cualquier cosa en mi nombre, se las daré. Él les explicó a las personas que este era un sistema de dar y recibir. Dios era el dador, el hombre, el receptor. ¿Tú creerías que no estoy en el Padre y que el Padre no está en mí? Las palabras que pronuncio para ustedes no hablan de mí, pero el Padre es quien vive en mí. Él es el que lleva a cabo las obras. Él les dijo a las personas: busquen el reino. Se refería al reino de las ideas perfectas, donde todas las cosas se les agregarán. Él los despertó. Antes estaba ciego, ahora puedo ver. No hay nada que temer y no hay poder que me pueda lastimar. Veo frente a mí claramente el camino abierto de la realización. No existe nada que obstruya mi camino. Tú lograste que Él tuviera el dominio sobre las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo tus pies. Salmo 8:6. La gloria del Señor. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor es el Rey de la gloria. Salmo 24:10.
Busqué en el diccionario la palabra gloria y estaba definida como resplandor, esplendor. Mis ojos han visto el brillo del Señor. Esto es la ley en acción. No somos capaces de ver a Dios, porque Dios es el principio, el poder, la inteligencia suprema que habita dentro de nosotros. Lo que sí podemos hacer es vernos como lo que somos, las pruebas de Dios. Los probaré aquí a mi lado, dijo el Señor de la hostia. Si no, abriré las ventanas del oído y ustedes derramarán una bendición tan grande que no habrá lugar lo suficientemente amplio para recibirla. Probamos a Dios, dirigimos su poder y confiando en Él, realizamos el trabajo. Tenemos una prueba de Dios cada vez que recibimos una demostración. Los deseos de tu corazón no se han manifestado. Se debe seguramente a que lo planteaste incorrectamente, es decir, no pronunciaste la oración adecuada. Recibirán la respuesta en equivalencia a la manera en que fue enviada la solicitud. Por ejemplo, deseos tristes serán contestados con amargura. Los deseos ansiosos se aplazarán por mucho tiempo o se cumplirán violentamente. Digamos que está irritado por las carencias y limitaciones y por vivir en un entorno pobre. Entonces dirá con gran sentimiento: deseo vivir en una enorme casa con un ambiente encantador. De esa manera, tarde o temprano, acabará siendo el conserje de una gran y bella mansión, pero no tendrá nada de esa riqueza. Esta idea se me ocurrió cuando pasaba frente a la casa y terrenos de Andrés Carnegie en la Quinta Avenida. Parecía que todo estaba cerrado. La puerta y las ventanas estaban tapiadas hasta arriba. Solo había una ventana abierta en el sótano. En ese lugar era donde vivía el conserje. En realidad, era un cuadro muy triste. Así que afirmemos, o deseemos, con alabanzas y dando gracias, para que seamos testigos de la gloria de la ley en acción. Toda vida es vibración. Nosotros armonizamos con todo aquello de lo que somos conscientes, es decir, armonizamos con lo que vibramos. Si vibras con la injusticia y el odio, sin duda los encontrarás a cada paso en tu camino. Creerás indudablemente que la vida es dura y que todo está en tu contra. Hermes Trismegisto lo explicó hace varios miles de años. Si cambian sus sentimientos, deberán cambiar sus vibraciones. Pero yo lo vuelvo más poderoso y digo: cambia tu mundo y deberán cambiar tus vibraciones. Ténganlo presente en un sitio distinto, en el arranque de su pensamiento, y de inmediato notará la diferencia. Digamos que guarda rencor contra alguien que le ha dicho que no lo estima. Pronuncia el siguiente decreto: Dios me estima, por tal motivo, esa persona me estima, y yo me estimo a mí mismo. Instantáneamente, notará algunas manifestaciones en lo externo. En este momento, usted es un obrero del Señor. Sus herramientas son las palabras. Por eso debe estar seguro de que construya adecuadamente acorde con el plan divino. El juez Thomas Floward dijo: el ser humano es un distribuidor del poder de Dios. Él no engendra esa energía. En la epístola a los Hebreos 2:6 leemos: ¿qué es el hombre? ¿Qué recuerdas de él? O el hijo del hombre, que de él te preocupas. Tú hiciste de él un pequeño, todo amor, un poco inferior a los ángeles, y lo coronaste con gloria y honor. Tú hiciste que tuviera el dominio sobre las obras de tus manos. Tú has puesto todas las cosas debajo de sus pies. El Señor ha puesto todas las cosas debajo de nuestro entendimiento. Actualmente, estamos en la era del entendimiento. Ninguno de nosotros tiene más fe que los campesinos, pero tenemos la fe del entendimiento. Salomón afirmó: junto con todo lo que consigues entendimiento. Entendamos la forma en que trabaja la ley espiritual para que ese poder se distribuya en nuestro interior positivamente. La ley de leyes es hacer para los demás lo que haríamos por nosotros, sin importar lo que sea. Aquello que enviemos a otros se nos regresa. Lo que hagamos retornará a nosotros. Por ejemplo, aquella mujer que deja de hablar mal de los demás, se resguarda de que los demás hablen mal de ella. La gente que critica será criticada todo el tiempo. Esto se debe a que viven en esa vibración. También es común que el reumatismo sea causado por los pensamientos amargos, pues estos crean acidez en la sangre, que es la causa del dolor de las articulaciones. El otro día leí un artículo en el periódico. En ese artículo se decía que un doctor tuvo una experiencia muy rara con una de sus pacientes. Aquella mujer se acaloraba cada vez que su suegra la visitaba. Eso no tiene nada de raro.
Pero en el momento en que ella se acaloraba, pensemos en todas las ocasiones en que hemos oído a las personas decir que el enojo las quema. Le daba una calentura tremenda. No estoy hablando de todas las suegras. Conozco a muchas que son maravillosas y solo han traído paz y armonía con ellas. Los problemas en la piel son un indicio de que hay algo debajo de ella. Por ejemplo, irritación o enojo. Una vez más comprobamos que el ser humano es el que por sí mismo encausa el poder de Dios. Si armonizas con ese poder, todas las cosas estarán bajo tu dominio. Toda oveja y buey, incluso las bestias del campo, el ave de los aires y el pez del mar, y cualquier cosa que cruce el curso de los mares. ¡Qué cuadro de poder y mando para los seres humanos! La humanidad tiene autoridad y poder sobre todos los elementos. Debemos ser capaces de amonestar al viento y las olas. Debemos acabar con la sequía. Leí en el periódico que a las personas de cierta región árida se les pidió que no cantaran para llamar a la lluvia, pues no volvería a llover jamás. Estas personas que entendían algo de metafísica tomaron conciencia del enorme poder de las palabras negativas. Percibieron que tenían que hacer algo para evitar la sequía. Los diluvios y epidemias se pueden detener. El poder y el dominio sobre todas las cosas creadas le ha sido dado al ser humano. Siempre que conseguimos una manifestación, estamos demostrando nuestro poder y dominio. Para que el Rey de la Gloria llegue, tenemos que elevar nuestra conciencia. Cuando leemos, tu cuerpo entero estará lleno de luz si tu ojo es único. Nos sentimos inundados por un resplandor interno. El ojo únicamente piensa en ver el bien o estar tranquilo frente a lo que es aparentemente malo. Como dijo Jesucristo, no juzgues por las apariencias, juzga el acto virtuoso, correcto. Existe una ley oculta conocida como la indiferencia. Esta ley era conocida por Jesucristo. Nada de esto me mueve. Poniéndolo en palabras más modernas, diríamos, nada de esto me perturba. La derrota y el fracaso vendrán debido a nosotros. Ellos trabajarán en vano construyendo su casa, a menos que el Señor lo haga. La habilidad de imaginar es una facultad creadora, y como resultado de su imaginación retorcida, sus miedos terminarán por manifestarse en el mundo exterior. Gracias al ojo único, el ser humano solo ve la verdad. Ve a través de la maldad. Sabe cómo hacerla a un lado para que la bondad se presente. Transforma la injusticia en justicia, y cuando transmite su buena voluntad, desarticula a los enemigos aparentes. Ahora, Él regresará por las incontables hostias de poder, por el ojo único que solo ve la victoria. En la mitología encontramos varios pasajes que hablan sobre los cíclopes, una raza de gigantes que se decía habían habitado en Sicilia. Estos gigantes tenían en medio de la frente un solo ojo. El sitio preciso donde radica la facultad de imaginar se encuentra en la frente, entre los ojos. Así que estos legendarios gigantes nacieron de esta idea. Cuando tiene el ojo único, usted realmente se transforma en un gigante. Jesucristo, quien fue el más grande de todos los maestros, afirmó, el ahora es el tiempo adecuado, hoy es el día de su salvación. Hace algunos días vi una película que demostraba la tontería que es tratar de vivir en el pasado. Se llama Bailando en la Vida, y era una película francesa. Contaba la historia de una mujer que a los 16 años había asistido a su primer baile. En ese momento era viuda y tenía más o menos 35 años. Había contraído matrimonio por dinero y jamás había conocido la felicidad. Mientras quemaba unos papeles viejos, encontró un decolorado programa de baile. En él estaban escritos los nombres de los 6 muchachos que habían bailado con ella. Cada uno de ellos le había jurado amor eterno. Entonces, ella se sentó con el programa entre sus manos y el recuerdo de aquel baile apareció. Era una escena maravillosa. Los bailarines parecían flotar bajo el influjo de la música de un vals fascinante. La vida de esa mujer estaba vacía en ese momento. Por eso decidió recuperar la juventud perdida y comenzó a averiguar qué había sido de cada uno de aquellos muchachos cuyos nombres estaban en el programa. Un amigo que la acompaña le dice, no puedes recobrar tu juventud perdida. Si tratas de regresar al pasado, perderás lo que tienes hoy. Sin hacer caso, comienza la búsqueda y aunado a esta, comienzan los desencantos. Uno de esos muchachos ni siquiera la recordaba. Cuando ella le preguntó, ¿no te acuerdas de mí? Soy Cristina. Él dijo, ¿cuál Cristina?
Incluso varios de ellos vivían mezquinamente. Finalmente, regresa a su pueblo natal. Ahí seguía viviendo el quinto hombre. Trabajaba como estilista, y mientras le hacía un permanente, recordaba con alegría los viejos tiempos. Entonces le dijo: «Me imagino que no se acuerda de su primer baile. Fue aquí mismo en este pueblo. Esta noche se celebrará un baile en el mismo sitio. Acompáñeme, así podrá recordar los viejos tiempos». Ella lo acompaña al baile, pero todo le parece trivial y desagradable. Las personas que están en la pista de baile están mal vestidas y carecen de encanto. Ella le pide a la orquesta que toque su vals, el vals de su juventud perdida. Sin embargo, su compañero le dice que a las demás personas no les gustará un vals tan viejo. A pesar de todo, lo tocan. El contraste es muy grande. Todos sus ensueños se han esfumado. Se da cuenta que el baile que recuerda en realidad jamás existió como ella lo había creído. Solo era una ilusión del pasado. Ella no podía recuperar su pasado. Se ha afirmado que los dos ladrones que estaban en la cruz simbolizan los ladrones del tiempo. Uno hablaba del pasado y el otro del futuro. Entonces Jesucristo dijo: «El ahora es el tiempo adecuado. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso». Un antiguo poema escrito en sánscrito nos dice: «Por eso, miren atentamente este día». Tal es el saludo de la aurora. Cualquier preocupación y miedo se transforma en ladrón del tiempo. La ley oculta de la indiferencia profunda es una de las más difíciles de seguir, ya que contiene el logro de un estado de conciencia en el cual el mundo externo de sensaciones no influye de ninguna manera en la acción de la mente, y gracias a esto se puede estar en completa comunión con la mente divina. Para la mayoría de las personas, su vida es una sucesión interminable de desequilibrios, insuficiencias, pérdidas, limitaciones, suegras, jefes, deudas e infamias. Este mundo es conocido como Valle de Lágrimas. Todas las personas están totalmente enredadas en sus propios asuntos, luchando sus batallas y soportando sus cargas. Si alguien juzga a otro basado en las apariencias, la mayor parte del tiempo se encontrará a sí mismo en el banquillo de los acusados. Este banquillo se encuentra en medio de las situaciones adversas y enfrentando a los leones de las carencias y restricciones. Si tu ojo es malo, si estás imaginando situaciones adversas, todo tu cuerpo se llenará de oscuridad. Así es, tan grande es esa oscuridad que por esa razón la luz que está en ti es negra. La luz del cuerpo es el ojo interno, o facultad de imaginar. Por eso tu ojo es único. Tú estarás viendo un solo poder, un plan y un diseñador. Tu cuerpo y tus asuntos estarán repletos de luz. Así te verás todos los días bañado en la luz de Cristo. Ese brillo interno es un poder invulnerable y eliminará cualquier cosa que no esté contemplada en el plan divino. Elimina todas las apariencias de enfermedad, escasez, pérdida o limitación. Elimina las situaciones adversas o cualquier arma que se levante en contra suya. Siempre debemos tener preparada nuestra afirmación, esa luz que se presenta cuando nuestro ojo es único. Tenemos que aprender a regresar a esa luz con la misma certeza con la que retornamos a la luz eléctrica. Primero busca el reino de Dios y su virtud. Así todas las cosas buenas te llegarán por añadidura. Un antiguo refrán chino dice: «El filósofo deja que el sastre confeccione su abrigo». De la misma manera, permitamos que el diseñador divino cree el plan de nuestra vida y descubriremos que las condiciones son perfectas eternamente. Paz y prosperidad. Dentro de tus paredes está la paz y en tus palacios la prosperidad. Salmo 122, 6-7. Gracias a esta frase, nos damos cuenta que la paz y la prosperidad van de la mano. Quienes manifiestan la apariencia de carencias viven en un estado continuo de miedo y confusión. No están plenamente atentos a su bienestar, pierden el rumbo y sus oportunidades. Una persona pacífica es una persona con una amplia visión, ve claramente y actúa velozmente, jamás cae en el engaño. He sido testigo de cómo personas confundidas e infelices cambian totalmente. Ahora les daré un ejemplo para explicar el funcionamiento de la ley. Una mujer vino a verme en un degradante estado de tristeza. Se veía despedazada, dado que lloraba continuamente. Sus ojos estaban manchados, su cara estaba pálida y cansada. El hombre que ella amaba la había abandonado, e indudablemente era el ser más desgraciado que haya visto alguna vez.
Noté la forma de su cara, ojos grandes, con la mirada lejana y una barbilla afilada. Fui durante